se van a descubrir cosas, claro, el padre ha desaparecido y el hijo va a descubrir algunas cosas que han ocurrido con su padre durante ese tiempo, ¿no? Sí, bueno, encuadre así como punto de partida sin revelar nada. Claro, es por eso hay que esto, efectivamente es un joven que justo el día que cumple la mayoría de edad, su madre le comunica que su padre ha muerto. Y su padre abandonó a la familia cuando era un bebé, de manera que no lo ha conocido, no sabe quién es. Tiene las historias que le ha contado su madre y las fantasías que se ha ido haciendo de ese padre protésico, porque claro, se ha creado una prótesis de padre, puesto que no ha tenido padre, ¿no? Es curioso, y siempre digo que cuando hablamos de prótesis siempre pensamos en prótesis físicas, en brazos y en piernas, pero los seres humanos estamos llenos de prótesis mentales, ¿no? Y de prótesis psíquicas. Y este hombre tiene un padre protésico que sustituye al que no ha tenido, ¿no? Y bueno, y el caso es que entonces él recibe en herencia el piso donde vivía el padre y cuando llega allí, muy interesado en ver cómo vivía el padre, claro, porque va a ver sus orígenes, ¿no? Descubre que es una casa muy neutra, que no hay cosas personales, ni siquiera en su ordenador, manipula su ordenador, pero que no hay cosas que le digan nada importante del padre. Lo único más personal que encuentra es en el cuarto de baño la maquinaria de afeitar y el cepillo de dientes, porque el padre ha muerto inesperadamente, ha muerto en un accidente de moto, y en la nevera yogures sin caducar, porque los yogures tardan mucho en caducar. O sea, yo cuando compro yogur siempre digo, no sé quién acabará antes, ¿no? No sé si llegaré, ¿no? Y yogures sin caducar. Y entonces me cuenta, pero resulta que en el salón de la casa hay una gran biblioteca. Y este chico no ha tenido ninguno con los libros, nunca. No ha leído un libro en su vida. No ha interesado nada en el mundo de la cultura, entre otras cosas porque su padre lo ha apartado porque su padre era un lector voraz, ¿no? Pero claro, entonces se encuentra ahí ante ese muro de libros, pero no tiene y él piensa, bueno, mi padre pasó por aquí, por estos libros, pero no tiene criterio ninguno para coger un libro. ¿Cuál sería el preferido de mi padre? No tiene ningún criterio. Para él es enigmático ese conjunto de libros, no conoce a los autores. Pero recorriendo la casa, llega al dormitorio del padre y descubre que encima de la mesilla de noche hay un libro gordo, muy manoseado, lo cual quiere decir que el padre lo ha releído muchas veces, y que es el último libro que estaba leyendo, puesto que está en la mesilla de noche. Y ese libro resulta ser los cuentos completos de los hermanos Grimm, la recopilación de los cuentos completos de los hermanos Grimm. Entonces el chico piensa, este es el último libro que leyó mi padre, estaba leyendo cuando se mató, aquí quizá no encuentre, y empieza a leer, y entonces tiene un encuentro brutal con la lectura, que es yo lo que quería contar, es un poco, eso es muy autobiográfico, ¿no? Lo que me pasó a mí cuando descubrí la lectura, ¿no? Para mí fue la cosa más perturbadora que me ha ocurrido en la vida. Yo descubrí la lectura leyendo una novela de Julio Verne, con la que tropecé por casualidad cuando tenía 14 o 15 años, y fue... Es que fue una cosa tan brutal que yo cuando he leído muchos ensayos sobre la lectura y nunca he encontrado que contaran mi caso, ¿no? Nunca he encontrado mi caso. Y mi caso es que yo abrí ese libro, ya digo de casualidad, porque estaba en una biblioteca en la que no podía hacer nada, y tiré de un libro y tal. ¿Cuál era? El libro era 5 semanas en globo, de Julio Verne. Y me caí literalmente, como que se cae por un precipicio, me caí en el interior del libro y entonces me vi en una situación sorprendente que era, yo estaba fuera del libro, sentado allí en la biblioteca, con el libro en las manos y al mismo tiempo estaba dentro del libro junto a aquellos personajes que estaban volando en un globo, en fin, y yo estaba en los dos sitios,
misteriosamente. O sea, fue un desdoblamiento que yo suelo decir, porque es verdad, yo he tenido alguna oportunidad de probar ayahuasca o hongos alucinógenos y tal, y siempre he dicho, no, que yo ya estoy bastante disociado. Y dice, no, es que te disocias y tal. No, yo ya eso lo conozco, ¿no? No, porque además si te da un mal rollo con un ácido de estos, dura 8 horas o 10. ¿No? Y bueno, y entonces llegó la hora de cerrar la biblioteca y entonces yo dejé el libro porque como no era socio de la biblioteca no me lo podía llevar a casa. Y entonces lo dejé allí con gran pena y entonces me fui saliendo, pero al mismo tiempo que iba saliendo me iba quedando en el libro, en una situación semejante. No sé si ustedes han hecho alguna vez la prueba esta de estar a lo mejor en el cuarto de baño de casa y entonces ir saliendo, pero ir mirándote en el espejo según sales, ¿no? Y ver cómo mientras tú te vas al interior de la casa, el otro se va al interior de la otra casa. Y dices, ostras, dices, ahora debe estar también allí en el pasillo, ya no te ves, pero el otro sí, el otro está en el pasillo y tú estás en este pasillo y el otro está en el otro. Lo que pasa es que en el otro todo está al revés que en este. Lo que está aquí en este es la historia de Alicia en el país al otro lado del espejo. Y yo siempre he pensado eso, porque en el espejo, claro, cuando tú te vas al espejo, tú vas mirando, te vas alejando, pero el otro sigue luego. Esto es un misterio. Y yo muchas veces pienso, yo llego a la cocina y digo, joder, el otro está en la cocina. Del reflejo. Bueno, pues esto he pasado con el libro, ¿no? Yo seguía allí y entonces, y esa experiencia ya no me abandonó nunca, porque yo me convertí en lector ese día. Al día siguiente estaba en la biblioteca 1 hora antes de que la abrieran para que nadie cogiera el libro antes que yo. Después de ese se me ocurrió coger El viaje al centro de la Tierra, porque el título tal, claro, yo no sabía ni que era Julio Verne ni nada. Y bueno, claro, eso ya, El viaje al centro de la Tierra ya es una locura tal ese libro, ¿no? Y esa experiencia se repite, todavía ya soy menos ingenuo, me cuesta más encontrar libros, pero esa experiencia, en la semana pasada estuve acabando un libro que realmente yo cuando acababa de leer a las 8 de la noche, yo escribo por la mañana, si leo por la tarde, si a las 8 así ya estoy cansado, ya lo dejo, y yo me fui a preparar la cena, pero el otro siguió dentro del libro. Bueno, y esa experiencia yo no he visto que nadie la contara, ¿no? Y entonces, una de las propuestas de esta novela era contar lo brutalmente perturbadora que es la experiencia lectora, ¿no? Leer es porque además es tan misteriosa, porque claro, un libro finalmente está compuesto de garabatos, porque las letras, pues que son garabatos, ¿no? ¿Y cómo es posible que esos garabatos tengan esa capacidad de evocación, de ver? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando leí Crimen y Castigo, yo me daba fiebre ese libro, ¿no? Yo veía, porque veía la habitación de Raskolnikov y lo veía moviéndose de un lado para otro, con fiebre, por cierto, que me la pegó. Y entonces, pues claro, esa capacidad no la tiene el cine. Hace un par de años hicimos en la radio, mi compañera Paqui Ramos y yo, hicimos un reportaje sobre una operación a corazón abierto. Y la hicimos prácticamente en directo. Estábamos allí en el quirófano, vimos cómo abrían, cómo rompían las costillas, vimos el corazón latiendo, o sea, pero a medio metro, porque el médico nos colocó una especie de tarima para que pudiéramos estar allí asomados. Y aquel reportaje tuvo un éxito enorme. Y yo pienso, joder, qué raro, porque a la gente que le interese esto entra en YouTube y ve miles de operaciones al corazón descubierto, pero no te impresiona. Pero la rabias, y claro, como el oyente pone las imágenes, que es lo que tiene el libro, ¿no? Que tú estás viendo esos garabatos, pero las imágenes las estás poniendo tú, ¿no? Y entonces, claro, esa es una aportación que no hace nada. Entonces, la experiencia lectora yo creo que no se parece a nada. Y eso yo no lo había visto contar en ningún ensayo sobre la lectura. Y entonces dije, bueno, voy a intentar contarlo yo en una novela.
Hay dos temas, uno es el de los libros, no destripamos nada porque ya lo acaba de denunciar que el personaje va a entrar en el libro. Los dos, hay algunos relatos, Cenicienta, Hansel y Gretel, ¿no? Y luego también está la otra parte que es la de averiguar cosas del padre, porque va averiguando cosas del padre muy rápidamente, ¿no? Esa parte en la que entra en los relatos, el personaje está tumbado en la cama y está desdoblado como él, ¿no? Es decir, hay uno que está tumbado en la cama y otro que va por el bosque con Hansel y Gretel, o que está advirtiéndole a Cenicienta de que, en fin, a ver, cuidado con algunas cosas que hace y demás, ¿no? Ese es el gran poder de la literatura, ¿no? El gran poder de la literatura es esa suspensión de la incredulidad, es decir, que realmente nosotros estamos leyendo algo que sabemos que es físicamente imposible y no lo creemos. Claro, pero esto tiene su razón de ser. Cuando tú vas a un hotel, en la puerta del hotel hay un mapa del hotel que te diseña para saber cómo salir en casa. Y hay un punto rojo que dice, usted está aquí, tú no estás ahí. Ya, pero que no sé, ¿no? Durante un microsegundo te quedas sorprendido y dices, no, estoy aquí. Pero bueno, pero enseguida, consciente o inconscientemente, comprendes qué ha pasado ahí. Lo que ha pasado ahí es que tú no estás ahí, pero ahí está una representación de ti. Y esto es la literatura, una representación del mundo. Claro, por eso. Yo muchas veces digo, pues ¿cómo es posible que con tantas personas reales que hay en el mundo tengamos la necesidad de conocer a personas irreales como Madame Bovary? Pero si el mundo está lleno de personas reales, ¿por qué necesidad tenemos de conocer a personas irreales? Bueno, pues tiene que ver con que los libros son una representación de la realidad y en ellos nos miramos y ellos nos explican el mundo. Es decir, las novelas nos explican el mundo, las humanidades en general nos explican el mundo y esa es la gran función. A veces nos preguntamos, ¿para qué sirve esto se lo preguntan muchos políticos seguramente, ¿para qué sirve la literatura? Porque cuando hacen planes de estudios nuevos en los que hay que meter materias nuevas y tal, siempre pagan el pato a las humanidades, ¿no? Siempre recortan a las humanidades. Y yo durante mucho tiempo pensé que era por maldad, porque decía, claro, las humanidades enseñan a pensar y por lo tanto crean personas libres, personas críticas y autocríticas, y eso a los gobernantes, a los políticos no les interesa gente sumisa, ¿no? Pero ¿qué pasa? No son tan listos. No es por eso. O sea, no es por eso. Recortan porque no saben para qué sirve. Porque dicen, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve saber latín? ¿Para qué sirve saber filosofía? Y esto es porque vivimos en un mundo en el que solamente existe lo que es cuantificable. Aquello que se puede contar, existe. Lo que no se puede contar, no existe. Entonces, claro, la sabiduría que te proporciona novelas no es cuantificable. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. Digo, si tú no supieras dividir y hoy te fueras a la cama habiendo aprendido a dividir, podrías decir, yo sé una cosa más que ayer. Es cuantificable el conocimiento que has adquirido. En general, los conocimientos que proporcionan las ciencias son cuantificables, ¿no? Pero claro, si tú lees Crimen y Castigo, hoy, cuando te acuestas, eres más sabio que antes de haber leído Crimen y Castigo, pero es una sabiduría que no es cuantificable. Y entonces, pero claro, y bueno, y por eso dicen, ¿por qué tenemos la filosofía? Porque como no saben para qué sirve, porque no se puede contar. Es que es espectacular la obsesión cuantificadora en la que hemos caído, ¿no? Yo me enteré hace poco porque no sabía qué significaba. En los artículos de los periódicos en internet pone una cifra arriba que yo no sabía qué significaba, pero resulta que es el tiempo que se tarda en leer ese artículo. Mis artículos se leen en 1 minuto, pone. Entonces, a mí siempre me dan ganas todos los días de llamar al periódico y decir, oye, poner el tiempo de digestión. Porque claro, mis artículos se tardan en leer 1 minuto, pero a lo mejor se tardan en digerir 2 semanas. Mientras que hay artículos de 5 folios que...
Que ni os digieres, porque no había nada que digerir, ¿no? O sea, son 5 minutos, ¿no? Pero, o sea, ¿qué utilidad tiene saber el tiempo que vas a tardar en leer un artículo? Pues no tiene ninguna utilidad, no responde más que a obsesión cuantificada. Todo hay que cuantificarlo. Pero claro, la sabiduría que proporcionan las humanidades no es cuantificable. Y entonces, claro, dices, pero tú imaginas un mundo, porque claro, es verdad que un libro, solo un libro, o sea, los libros cambian el mundo, indudablemente, cambian la realidad. Un libro quizá no, pero imaginemos la historia tal como ha sucedido, pero quitemos la literatura. No ha existido una literatura. No seríamos como somos, sin duda alguna, ¿no? Seríamos más bárbaros todavía de lo que somos, ¿no?